Bueno, muy buenos días, senador Quintero, senador Chaguán, Evelyn, don Fernando. En nombre de Dios y de Buenos la días, patria, presidente. damos inicio a esta sesión de la Comisión de Salud. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Efectivamente, señora presidenta, se ha recibido una comunicación del señor ministro de Salud con que se excusa de participar en la sesión de hoy porque está citado a la misma hora a una sesión de sala en la Cámara de Diputados. Enseguida hay una comunicación de los médicos Soledad Barría, Raquel Child, Cristóbal Cuadrado, Álvaro Erazo, Matías Goyenechea, Cecilia Rodríguez, Sergio Sánchez y Janet Vega, con que remiten una declaración y las firmas de las primeras 1.344 personas que se oponen a la reforma de FONASA planteada por el gobierno y solicitan que el proyecto de ley sea rechazado. Hay también una comunicación del presidente del directorio de MEDEA Chile, que agrupa a médicos veterinarios, señor Alejandro Poblete, con quien envía una copia de la carta que esa organización remitió al ministro de Economía en relación con una intervención en esta comisión de la señora Alicia Gallardo, a la sazón directora nacional de Cernapesca, sobre la preparación en farmacología de los médicos veterinarios. Luego se ha recibido del analista de la biblioteca, doña Irina Aguayo, la información que solicitó la comisión sobre los recursos asignados en la Ley de Presupuesto 2021 a los servicios de salud para el combate a la pandemia COVID-19 y la reducción de listas de espera. También tenemos para la cuenta una minuta del Departamento de Formación y Acreditación del Colegio Médico sobre la situación del programa de formación de especialistas y especialidades. Luego se ha recibido en la comisión hoy día una indicación del Ejecutivo al proyecto de ley sobre acoso sexual en las atenciones de salud, que está también hoy día en primer lugar de la tabla, y la indicación es sustitutiva total del proyecto. Finalmente, también se recibió de la Secretaría el boletín con las indicaciones al proyecto de ley sobre ensayos clínicos que está para segundo informe de esta comisión. Esa es la cuenta, señora presidenta, señores senadores. Muchas gracias, Fernando. Podemos hacer pasar a A los invitados, sí. asesores. Yo quiero plantearles algunas cosas. Uno, lo que me señala Gerardo es que en ensayos clínicos había una solicitud para poder ampliar el plazo de indicaciones, que pudiéramos dar unos 15 días más. Entonces, si les parece que acordemos eso, eh, don Fernando, Acordado, el presidente. lunes al Sí. otro, no sé qué fecha es, usted tiene un Eh, calendario más cerca. si me permite, es que siendo ensayos, si la sala fijó el plazo, es la sala la que tiene que abrir Ah, un nuevo plazo. Habría que pedirlo ya. en la cuenta de hoy. Ya, entonces yo pido hoy día a nombre de la comisión 2 semanas más de plazo para ensayos clínicos. ¿M? Que eso nos Sí, buenos permita. días, Presidenta, buenos días a todos, Fernando, Buenos días, senador. colegas Francisco Chaguán, Jaime González, Presidenta. No sé si escuché bien que el presidente, que el secretario informó que sobre, eh, digamos, que habían llegado las indicaciones sobre ¿cómo se llaman los estudios clínicos? Acoso. Sí, y acoso sexual también. Hoy Ujú. día. No, la de acoso sí, Claro, hoy día, hace unos minutos. ya, es que es imposible ver eso si llegaron las indicaciones hoy día porque ni siquiera la hemos leído. No, pero ensayos clínicos teníamos Eso va a plazo quedar para después. claro, pero en eso acordemos solicitar a la sala dos Estoy semanas de más, acuerdo, totalmente de estamos acuerdo. eso zanjado. Sí, Lo zanjado. segundo es la indicación de acoso, es una indicación que le pedimos al gobierno que patrocinara y que estaba pendiente hace algunos meses. Entonces yo me alegro mucho de que esté, revisémosla, si estamos de acuerdo la aprobamos, si tenemos alguna observación, es parte del primer punto de la tabla. Sí, pero es que Pero, no pueden llegar las indicaciones en el mismo momento que vamos a sesionar. Por pero lo aquí. veámosla, si Ahora, tienen otra cosa, una... Presidenta. Yo había pedido la semana recién pasada que se invitara hoy día al superintendente de ISAPRE para que nos explicara todo el asunto de las ganancias publicadas. Y también parece que como no se les invitó, quiero agregar que nos explique también los gastos de administración que tienen las ISAPRE y las becas, porque creo que nos vamos a llevar bastante sorpresa. En Sí, segundo lugar, eh, tengo entendido que el señor ministro, y lo entiendo, que está en la Cámara de Diputados,
pero que en la próxima sesión venga, o si pueden hoy día, no sé, y nos expliquen qué ha hecho don Pablo, que ha oficiado para que varias, no una o dos, varias especialidades no se hagan en las universidades a contar de este año. Estamos hablando de problemas, digamos, dentales, qué sé yo. Hoy no hay especialidad en psiquiatría ni de adultos ni de jóvenes, y hay una serie de otras especialidades. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar así en salud si están inhibiendo la formación de especialistas? Y en segundo lugar, que nos expliquen qué es lo que pasa con el síndrome del PIMS, porque ya hay fallecidos en este país, en mi región falleció uno, y la población necesita que se le explique qué significa, de qué se trata y cuáles son los pasos que ha seguido el ministerio a través de este síndrome. Senador Quintero, sobre el concurso CONI, ¿no es cierto que tiene que ver con la formación de especialistas? Yo se los iba a plantear justamente, el que nosotros podamos no solo invitar al ministro sobre eso la próxima sesión, sino también le remití para que quedara dentro de la cuenta una minuta del Colegio Médico, una carta al decano de Medicina de la Universidad de Chile, entonces yo creo que deberíamos escucharlo. Hemos estado, yo creo que todos conversando con actores que están súper preocupados por lo que esto significa, un cambio además de último minuto y que impacta además en varias especialidades en términos de formación de especialistas, que es algo que hemos trabajado, ¿no es cierto?, incluso con una propuesta junto con los decanos de medicina en las distintas universidades del país. Así que yo comparto con usted y acordemos que la próxima sesión invitamos al superintendente de salud, al ministro por este tema y si les parece podríamos invitar también algunos de los actores que tienen que ver con la formación y al colegio médico, algunos de los representantes de las universidades. No, estoy totalmente de acuerdo, presidente, porque seguimos actualizando todo lo público. No tenemos especialistas en los consultorios, en los servicios de salud a lo largo del país, y más encima cercenamos un montón de especialidades. Sí, esto impacta en el plan de formación de especialistas en cáncer, en todo lo que ponemos sobre la mesa y estamos trabajando las bases para un plan en enfermedades poco frecuentes, también impacta ahí en temas de salud mental, no sé, entonces creo que vale la pena destinar parte de la próxima sesión a abordarlo. Así que acordamos eso y yo les pediría, colegas, que podamos revisar la indicación, yo tampoco la conozco, sobre el protocolo de acoso, si es algo donde tenemos acuerdo. Yo entiendo que ahí lo difícil fue que el Ejecutivo se pusiera de acuerdo, pero si está ahí patrocinada y nos parece que pudiéramos zanjarlo, lo único que falta en ese proyecto. Te dejo, Jaime, la palabra y entiendo que la había recibido la Secretaría, si es necesario proyectar el texto. Senadora, muy buenos días, honorables senadores. Hacer presente que las indicaciones del Ejecutivo son un avance de acuerdo a los compromisos que habíamos formulado hace tiempo atrás. Fue un trabajo difícil porque tuvimos que poner en acuerdo o de acuerdo a varios ministerios, al Ministerio de Hacienda, DIPRES, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Justicia y a la Secretaría General de la Presidencia. En ese sentido, Presidenta, para ir revisando la indicación una por una, a lo mejor si Evelyn puede bajar un poquito la pantalla. Presidenta, perdón. Lo que hacen las indicaciones es mantener, una indicación sustitutiva que lo que hace es mantener la modificación a la ley 20.584, estableciendo un procedimiento y un mecanismo sancionatorio para los funcionarios de la salud que cometan alguna de las conductas que constituyan acoso sexual. Por lo mismo, el primer numeral, en el artículo 5, se agrega una letra D nueva, que dice de la siguiente manera. Perdón, Presidenta. Presidenta, hay un ruido de fondo, hay algún micrófono abierto, si es posible silenciarlo.
Ahí sí, adelante, Jaime. Quedó silenciado Jaime también ahora. Presidenta, ahora sí, perdón. Y ahí te escuchamos. Es que estamos, disculpe, Senado, estamos en comisiones en paralelo con la Comisión de Economía y Salud del Senado. Me moví. Presidenta, entonces la primera indicación lo que hace, la letra D, hace referencia a establecer una definición, y la letra D señala: velar por el respeto a la dignidad y la honra de las personas, en especial en lo que respecta a conducta de acoso sexual en contextos de atención médica. Aquí se circunscribe el acoso sexual al contexto de atención médica. Se considerará como conducta de acoso, y esto, vamos a hacer una precisión respecto a la definición de acoso. Usamos las definiciones que estaban tanto, o las directrices que están en circulares de la Dirección del Trabajo, y la normativa particular de acoso que está en el Estatuto Administrativo, y se esbozó esta definición que dice: el que algún funcionario o trabajador integrante del equipo de salud, sean estos profesionales técnicos, auxiliares o administrativos, en el marco de un procedimiento médico y en razón del cargo detentado en un establecimiento de salud público o privado, realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por el paciente y que amenacen o afecten la dignidad y honra del paciente o del usuario. Se establece una definición y además se instala un concepto omnicomprensivo para todos los funcionarios de la salud. Perfectamente podría haber un funcionario o un trabajador sujeto por el Código del Trabajo que presta servicio en un establecimiento público, cosa que ha ocurrido con la pandemia, y los incluimos en el concepto de la definición. En la letra B, Presidenta, hay una referencia al cumplimiento de la ley. Para el cumplimiento de lo establecido en el literal D de este artículo, los prestadores institucionales de salud privados deberán elaborar un protocolo interno sobre prevención, denuncia, investigación y sanción de los pacientes o usuarios en el marco de un procedimiento médico y en razón del cargo detentado. Hago un paréntesis. ¿Por qué no los públicos? Porque ya están regulados por el Estatuto Administrativo y de aquello consignamos en el resto de indicaciones. Continúo. Que establezca el procedimiento que se someterán, las medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por conducta de acoso sexual en los términos del mencionado literal B, el cual deberá comunicarse al Ministerio de Salud. Hago presente, Presidenta, que los funcionarios públicos están sometidos por el Estatuto Administrativo que tiene un procedimiento, y todos aquellos funcionarios que dependen del sector privado se deben regir por el reglamento interno de su empresa, que está regulado en el artículo 154 del Código del Trabajo, y que establece como sanción máxima multa. Y por eso hacemos la remisión respectiva. El procedimiento de investigación, sanción de las conductas de acoso sexual, deberá ceñirse a las normas básicas del debido proceso conforme a un procedimiento breve. Asimismo, dicho protocolo deberá ser incorporado al reglamento interno de orden, higiene y seguridad establecido en el capítulo primero del título tercero del libro primero del Código del Trabajo, y en caso de ser procedente, dando estricto cumplimiento a la normativa laboral. Por su parte, tratándose de prestadores institucionales de salud públicos, dichos protocolos serán dictados por el Ministerio de Salud y deberán ser compatibles con los estatutos aplicables a los respectivos funcionarios. Y es importante, Presidenta, que se incorporen al reglamento interno, porque si es una obligación que está establecida, una obligación del trabajo, el trabajador que comete una conducta de acoso sexual puede ser desvinculado del mismo si es que trabaja en una empresa privada. En el caso del Estatuto de la Administración Pública, eso es claro porque es parte de las sanciones que se establecen en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo de Atención Municipalizada. En conformidad del mérito de los resultados de la investigación y ante una denuncia de acoso sexual, el prestador institucional de salud, público o privado, deberá, dentro de los siguientes 15 días hábiles contados de la conclusión del procedimiento y en los términos establecidos en el protocolo al que hace referencia en el inciso anterior, disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan dependiendo del vínculo contractual o estatutario que vincula a ese integrante del equipo de salud o autor de la conducta acoso sexual con el prestador institucional de salud. Y con todo continuar articulado, en la investigación se contrastarán hechos que pueden ser constitutivos de delito, y sin perjuicio de los deberes de denuncia de los funcionarios que corresponda, el representante legal del prestador de salud deberá denunciar el hecho y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Presidenta, aparece una franja negra. Los prestadores institucionales de salud públicos o privados que no hayan cumplido con lo dispuesto en un inciso presente no obtendrán la acreditación institucional. Lo relacionamos con la acreditación a la que se refiere el artículo 4, número 12 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, que fija, ¿no es cierto?, el texto refundido y sistematizado del decreto número 2763 y demás normas pertinentes.
A su vez, Presidenta, intercalamos un artículo e incorporamos que lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando pacientes u usuarios realicen conductas de acoso sexual respecto a integrantes del equipo de salud, cosa que sucede, sean estos profesionales, técnicos, auxiliares o administrativos. Aquellos pacientes u usuarios que resulten responsables de estas conductas podrán ser derivados a otro establecimiento de salud, porque también es pertinente garantizar los derechos, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la salud. Y establecemos un artículo transitorio donde señalamos que los protocolos sobre prevención, denuncia, investigación y sanción de conducta de acoso sexual contra los pacientes de las atenciones de salud que menciona el nuevo inciso quinto, que el artículo primero de la presente ley agrega al artículo quinto de la ley 20.584, deberán dictarse dentro de los 6 meses siguientes a la publicación en el diario oficial de la presente ley. Eso es, Presidente, en cuanto a las indicaciones de acoso sexual que tuvimos a bien consensuar dentro de los distintos ministerios que conforman el gobierno. Presidenta. Sí, senador Chaguán. No, Presidenta, yo observando las indicaciones del Ejecutivo, claramente son parte de los acuerdos que nosotros habíamos suscrito. Están los procedimientos y están también las facultades también del Ejecutivo contempladas en esta indicación. Por tanto, yo diría que es parte de los compromisos suscritos y por tanto yo pido que lo podamos votar. No veo ausencia de ninguno de los temas planteados y se hace una clara distinción entre los establecimientos públicos y los establecimientos privados. Me parece además muy importante que se establezca además la imposibilidad de la acreditación de los establecimientos. Eso es un tema que se había conversado, pero que no teníamos facultades los parlamentarios para poder establecerlo, así que me parece que está en la línea correcta, por lo menos yo estoy por aprobar. Yo tengo la misma impresión de la lectura, o sea, eran temas, recordar acá que nosotros tenemos atribuciones, ¿no es cierto?, para regular establecimientos privados, pero no teníamos para lo público, y por eso se requería el patrocinio del Ejecutivo. Yo sé lo que costó que saliera esta indicación y quiero reconocer además que le han dado bastante peso a lo que a nosotros nos interesa, que finalmente esto no sea solamente un titular, ¿no es cierto?, una declaración de intenciones, sino que efectivamente los establecimientos tengan que cumplir. Hemos avanzado, y aquí está la senadora Somber, ¿no es cierto?, que le tocó verlo en educación, ¿no es cierto?, el mismo tema, es como los establecimientos educacionales tienen que tener protocolos de acoso y son situaciones que se abordan con la seriedad y con la rigurosidad que se requiere, así que yo no sé el resto de los senadores si está de acuerdo, por lo menos yo en el texto no tengo ningún problema en aprobar ahora. No sé, esperar al senador Quintero, que había planteado sus aprehensiones iniciales, pero a mí me gustaría dejar despachado este proyecto para que pudiéramos continuar la tramitación en la sala. Le voy a consultar al senador Quintero y al senador Girardi si les parece la indicación o legítimo que quieran tener un tiempo adicional para revisarlo, pero por lo menos para mí, y esto lo habíamos venido trabajando además con Jaime durante estos meses en que estuvimos tratando de que saliera la indicación, así que también requiere reconocer ahí la disposición de Fernando Arab desde la Secretaría de Trabajo que nos colaboró en la redacción de la indicación. A mí me gustaría poder revisarlo, Carolina, porque creo que chequearlo. Sí, Presidenta, hay temas que yo agregaría o que hace falta. Por ejemplo, no se habla de los... como se habla solamente de profesionales, no se habla de los directivos médicos. No está considerado. Segundo lugar, también hay varias cositas que a mí... Pero hagamos una cosa. Yo no tengo ningún problema que Evelyn nos ordene. En la letra B también, por ejemplo, hablan de procedimientos clínicos y no médicos. Entonces hay varias cuestiones que yo la creo que está medio inconclusa. Yo la verdad que la revisaría con un poquito más de calma. Hagamos una cosa, que Evelyn nos prepare el comparado, revisémosla y la despachamos en la próxima sesión. Sí, yo creo que es razonable una indicación más compleja, pero sí quiero reconocer que finalmente se cumplió con el compromiso que tenía el Ejecutivo y lo abordaron con la complejidad. Siempre los textos son perfectibles
pero creo que es un gran avance tenerla y tenerla con la firma. Presidenta, y lo otro también, yo creo que es absurdo con no otorgar la acreditación institucional, dado que vamos a tener menos establecimientos para otorgar GES. Por ahí está. Bueno, pero por eso le digo, yo prefiero leerla como presidente. Senadora Fonberg y después le... No, solo como experiencia de lo que nosotros hicimos en educación por su intermedio para el senador Quintero. Eso es lo que yo creo que aquí se está igualando con las otras cosas que se han hecho, y una cosa que nosotros pusimos en el tema de educación y que ha funcionado para las universidades es el tema de la acreditación. Solo como dato, para que o sea, aquí hay como una igualación, o sea, una estandarización de los procesos que yo creo que es positiva mirar. Entonces, yo creo que de ahí, senador Quintero, que viene esa fórmula. Claro, solo como explicación. Sí, y gracias, senadora. No, yo lo entiendo, pero también eso nos va, ¿cómo se llama?, a perjudicar, porque van a dar menos establecimientos que tengan atención. Es que si es que los perjudica, tienen que hacerlo. Hay que darle una vuelta, yo le daría una vuelta. Sí, está bien. Lo que pasa es que es difícil que lo hagan, como les cuesta tanto hacerlo, la presión tiene que ser más o menos fuerte, porque en general no lo hacen, es como la última prioridad. Entonces, para poder poner el tema del acoso dentro de las prioridades, que es como que no está dentro del centro de las preocupaciones, para poder ponerlo adentro, el mecanismo tiene que tener mucha fuerza, y es por eso me imagino que se define este mecanismo. Solo quiero ponerlo en contexto, porque en general las instituciones son flojas en hacer esto, es la última prioridad. Eso. Yo te entiendo, pero yo no estoy minimizando el tema del acoso, solo que creo yo que el MinSal puede dictar un reglamento general aplicable a todos los establecimientos, y ahí terminamos con el problema. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo, que es como a esto se le da el peso y la importancia que se requiere, pero también se permitan los tiempos para que los establecimientos puedan tener su protocolo y adecuarse a la norma. Probablemente eso es lo que hay que revisar con mayor detalle para que lo tengan, pero yo comparto la argumentación de la senadora, o sea, queremos que esto efectivamente se cumpla y sea parte de los requisitos para la acreditación, pero con el tiempo suficiente para hacerlo. Jorge Acosta me había pedido la palabra, doctor. Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente va en la línea de lo que ha mencionado usted y lo que ha mencionado también la senadora von Baer. En general, lo que se ha visto es que cuando se introducen nuevas exigencias para la acreditación, no se aumenta, digamos, la cantidad de instituciones que no se acreditan, sino que efectivamente se resguarda el cumplimiento de la normativa. Así pasa, por ejemplo, cuando se actualizan las normas técnicas básicas que tiene que cumplir algún establecimiento de salud. Y en este caso es justamente para resguardar la protección de todos los pacientes y especialmente las mujeres, que lamentablemente son las que más sufren de acoso sexual. Y en el contexto digamos, del mes de la mujer, del 8M, sin duda que también es un punto súper importante que podamos respaldar, que no solamente las instituciones públicas, sino que también las instituciones privadas puedan tener estos protocolos actualizados, vigentes y obviamente también supeditados a la evaluación del Ministerio de Salud, porque obviamente siempre van a haber reglamentos que van a dictar las normas generales para incluir ciertos protocolos y formas de actuar con respecto a esta situación. Por lo tanto, nosotros desde el Ejecutivo creemos que es un avance, que va en la dirección correcta y que pone los incentivos adecuados para que la norma esté vigente y no sea letra muerta. Muchas gracias, presidenta. Sí, gracias, Jorge. Yo creo que hay varios puntos, cosas que se pueden revisar del texto. Acordemos eso, que lo votamos la próxima sesión. Evelyn nos reparte a todo el comparado con la indicación, pero insistir en que valoro mucho que finalmente el Ejecutivo haya tomado este tema. No queríamos terminar marzo, ¿no es cierto? La idea hubiera sido la semana pasada, queríamos ponerlo justamente a la sesión posterior al 8 de marzo, pero terminar este mes justamente dando una señal importante y ojalá que también pueda continuar su tramitación en la Cámara.
Recordar que además esta es una moción que suscribimos todos los senadores de la comisión, o sea, surge en forma bien transversal y es una moción parlamentaria. Antes de pasar al segundo punto de la tabla, yo le pediría a don Fernando que nos pueda compartir a todos la situación del proyecto de cigarrillo electrónico para ver si hacemos más bien un pronunciamiento como comisión. Me informó don Fernando que lo sacaron de la tabla donde habíamos acordado que quedara el día de hoy. Tuvieron la senadora Fonberi, el senador Girardi y el senador Quintero también son parte del comité. Y que el motivo de haberlo sacado es porque tiene que ir a trámite a la Comisión de Hacienda. Entonces, ¿nos puede explicar cuál es la justificación que se da? Porque yo la verdad no la comparto. Muy bien, gracias, señora presidenta. El tema es el siguiente. En este proyecto viene acompañado de un informe de la Dirección de Presupuestos que dice que no irroga gasto fiscal. Por eso la comisión dijo, vaya a la sala para que la sala resuelva, pero se aplicó un criterio que tiene ya bastante tiempo en la Secretaría, de que los proyectos que tengan incidencia financiera o presupuestaria deben pasar por la Comisión de Hacienda. Y se entiende entonces que esa incidencia puede ser a favor o en contra, que tenga o no tenga efecto en los gastos. Por esa razón entonces lo sacaron de la tabla de hoy para pasarlo a la Comisión de Hacienda. Perdón, Carolina. La senadora Fonberi, después el senador Girardi y el senador Quintero. ¿Qué incidencia podría tener? Porque ¿incidencia sobre quién? ¿Sobre gasto fiscal o estamos hablando de incidencia sobre...? Porque sobre gasto fiscal definitivamente cero, si además que la dirección lo dice. Entonces, ¿a qué se refieren con incidencia, por su intermedio, presidenta, a don Fernando? Porque, para entenderlo bien, porque yo comparto que es bastante raro que vaya a Hacienda. Hay un artículo transitorio, me dice el secretario, que se refiere al mayor gasto que irroga el proyecto, pero tiene informe financiero y el informe financiero dice que no irroga gasto. Entonces, Carolina, ¿quién toma esa decisión? ¿Quién es el que toma esa decisión? La Secretaría General. Ese Guzmán. El equipo de... Mira, si tenemos un antecedente mayor, cuando hicimos la ley que hoy día está en la Cámara de Diputados, que se tramitó acá en el Senado, que sí es una ley mucho más compleja, nunca fue Hacienda. Ninguna ley de tabaco ha ido a Hacienda. Cuando la tramitó el presidente Piñera, el ministro Mañanich, en su primer gobierno, tampoco fue Hacienda. A mí me parece que esto es una acción absolutamente irregular. Entonces, yo por lo menos deberíamos hablar con Raúl Guzmán y señalarle que no corresponde, que esa decisión es absolutamente arbitraria y sospechosa. Senador Quintero. No era lo mismo era preguntar quién lo sacó de tabla, porque aquí, si fue aprobado el régimen... Secretaría General. No puede decir, no, ahora lo entendí, pero no puede llegar y sacar, ¿por qué no lo dijo en el momento? Antes de ponerlo en tabla. No, eso también es verdad. Sí. Bueno, yo tomé contacto hace un ratito, apenas me informó Fernando con el secretario, con Raúl Guzmán. Yo le pediría ahí, senador Quintero, que nos ayude como vicepresidente, porque yo creo que esto se puede resolver. Me quedan un par de horas de vicepresidente, no sé si alcanzo a fumarme un cigarrillo electrónico. No, pero todos sabemos, y yo le agradezco a los colegas la complicidad para ponerlo en tabla hoy día. Este proyecto lleva harto rato ya en tramitación, pero harto rato para tabla. Entonces, mandarlo a Hacienda es dilatar el trámite innecesariamente. Don Fernando. Sí, presidenta, lo que yo me permitiría sugerir es que los comités adopten un acuerdo que cambie ese criterio, de modo que a futuro la Secretaría, cuando haya un proyecto en que el Ejecutivo dice esto no afecta la administración financiera o presupuestaria del Estado, ese proyecto no tiene por qué ir a Hacienda. Y por ahí es la cosa, por ahí. Como un acuerdo de comités que fija un nuevo criterio. Exactamente. Senadora Fonberi. Presidenta, yo lo pediría hoy, si es que no se puede hacer la gestión antes, como una petición unánime de la Comisión de Salud en la sala, porque además los proyectos que no alcancemos a ver hoy los vemos mañana. Entonces, por último, los vemos mañana. Esa es mi sugerencia, por lo menos, presidenta. Muy bien.
Con el Estoy de mandato y acuerdo. respaldo de todos los colegas de la comisión, así lo plantearé, independiente de las gestiones que podamos hacer durante la mañana antes de la sala. Y claro, que quede establecido cuando no irroga gasto y el informe financiero así lo indica, no tiene sentido que vaya a la Comisión de Hacienda un proyecto. Así es. Clarificado eso, pasamos al siguiente punto de la tabla, que es el proyecto que reforma FONASA. Saludamos a Marcelo acá, Luis Brito también. Mi idea, y esto como para hacer primero una discusión de cómo abordamos la tramitación en particular de este proyecto. Hoy día no es la idea someter a votación ninguna indicación, es un proyecto complejo. Se han recibido distintas indicaciones, además, un número importante, de eso dio cuenta, me da la impresión el secretario en la sesión pasada. Entonces yo les compartí a todos hoy día en la mañana una propuesta de temas como para ir abordándolo. Si nos ayuda Fernando o Evelyn a proyectarlo, ahí tratamos de hacer un ordenamiento con mi equipo de lo que me parece podría ser una estructura para ir primero clarificando el alcance de la propuesta del Ejecutivo, ¿no es cierto?, la indicación sustitutiva, y también los planteamientos que puedan tener, que podamos tener como senadores y senadoras. ¿Tienes tú el documento, Evelyn? Ese mismo. Entonces, lo primero es respecto al plan de salud, el que podamos discutir y ver bien cuáles son sus contenidos, el punto de partida, la coordinación, hay los roles FONASA, MinSal, Hacienda, ¿no es cierto?, que fue parte de las observaciones que se hicieron, cuál es el alcance y la progresividad. Todos compartimos que tiene que haber un plan de salud universal, pero que no puede ser lo mismo que hay hoy día, ¿no es cierto?, ni que tampoco podemos pasar la cobertura de un año para otro, o de un mes para otro, ¿no es cierto?, cómo se abordan ahí las enfermedades poco frecuentes y especifique cánceres no cubiertos o tratamientos que no están cubiertos, uno podría ampliarlo. Todo el tema de cobertura de medicamentos, que se avanza en cobertura, o sea, cuál es el avance en ambulatoria, ¿no es cierto? Y cómo eso juega con el tema del seguro, pero cobertura de medicamentos como tema en sí, y cómo se expresa la universalidad y si FONASA el seguro de salud por defecto. Yo creo que en eso tenemos unanimidad en las indicaciones que presentamos de que así sea. Lo segundo es el tema de gobernanza de FONASA, donde hay varias indicaciones, entonces yo creo que es importante revisar cuáles son los problemas actuales al respecto en FONASA, las recomendaciones técnicas que hizo la comisión y que han hecho comisiones anteriores, cuáles son los objetivos de las propuestas que se hacen, qué alternativas, en esto como ventajas y desventajas respecto a un gobierno unipersonal versus uno colegiado, que finalmente es la discusión de fondo, los grados de independencia respecto del MinSal y también respecto del gobierno, o sea, cuánta autonomía, cuánto no, y la fiscalización sobre FONASA. Un tercer tema es la modalidad libre elección, ¿no es cierto?, que a mí me parece que tenemos que revisar la situación actual, los problemas actuales, cuáles son los objetivos de esta modalidad en mediano y largo plazo y las distintas propuestas. El cuarto, ETESA o INETESA, como plantean, ¿no es cierto?, qué sería lo ideal, la propuesta que ha planteado el gobierno, qué alternativas pueden haber. En esto lo señalamos ya en las intervenciones iniciales, que nos gustaría avanzar en un proyecto en sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo garantizamos que eso se materialice? Rol y grado de independencia, una agencia autónoma, ¿cómo avanzamos en ello? Lo quinto es la relación de esta reforma con el sistema de ISAPRE, cómo se extiende el plan de salud al sistema de ISAPRE, cuáles son los impactos de eso, la brecha, pensando en que el plan de salud universal es un principio, es como un primer paso en la articulación de sistemas que hoy día están muy segmentados, todos reconocemos eso como un problema que no podemos seguir acrecentando. La posibilidad de que el sistema de ISAPRE adhiera al sistema de atención primaria en salud, que es una propuesta que ha estado dando vuelta reiteradamente. Se aporta ahí un per cápita a los beneficiarios, el derecho a acceder a los consultorios. Yo creo que es una discusión que vale la pena hacer en sí, ver los riesgos, los costos, los beneficios. La propuesta del SIL para médicos de la red de FONASA, justificación, la situación en que quedan los beneficiarios de ISAPRE. Y se podría extender esta misma propuesta al sistema de ISAPRE, ¿en qué condiciones? Yo creo que hay todo un tema. Y el sexto punto es la gradualidad, la sustentabilidad y el financiamiento. Aquí algo o sea, todos queremos reforzar el financiamiento del seguro público y ver cómo eso se da efectivamente.
Hay una discusión que quedó planteado cuando estuvimos en el presupuesto, ¿no es cierto?, en el reajuste del sector público, me parece que tiene que ver con los 7 puntos de la cotización que va a salud y cuánto de eso va hoy día a licencia, o sea, son 4,2, si no me equivoco, del año pasado, más allá de si FONASA lo traspasa directo a las cajas o no, que es la discusión que nosotros dimos, pero llama la atención que más de la mitad de la cotización que hacen los chilenos a salud finalmente vaya al pago de licencia, que en rigor es una prestación laboral, no es una prestación de salud. Entonces, ¿cuánto? El 7% del financiamiento de prestaciones de salud, ¿por dónde viene lo otro? ¿Cómo reforzamos efectivamente el financiamiento de FONASA? Yo creo que es una discusión en sí que es indispensable hacerla, ¿no es cierto?, con números sobre la mesa. Esa es la propuesta, independiente de que puedan surgir otros temas. Yo dejo abierto en eso, estimados colegas, el que ustedes puedan hacer sus sugerencias, pero tratamos de hacer un esfuerzo lo más inclusivo posible de los temas que irá abordando. Si les parece, podemos partir por el primero y darle la palabra a Marcelo. ¿Me permite, Presidenta? Por supuesto, senador Quintero. Gracias, Presidente. Saludo a don Marcelo Moza, que se ha integrado. La verdad, Presidente, es que es bastante difícil conversar sobre indicaciones si no hay un acuerdo básico sobre las ideas matrices. Yo lo planteé en la sesión pasada cuando voté en contra de la idea de legislar. No porque no quiera que esto se trate, no sea al revés. Yo tengo mucho interés en este proyecto, mucho interés. Pero creo que hay que construir un clima, digamos, favorable para el diálogo. Hay que ampliar la participación. El secretario de Cuenta una carta que llegó de no sé cuántas firmas, qué sé yo, de médicos, qué sé yo, y de gente que ha tenido responsabilidades. Porque la idea de esto, cuando hablamos de mañana primero, fue que se tramitara de manera conjunta el proyecto de FONASA con el proyecto de ISAPRE, dado que este también regula un plan de salud universal. También yo, eso lo planteé, también planteé en la sesión pasada que las ideas matrices siguen limitando las eventuales indicaciones que nosotros podamos hacer. Acá en estas indicaciones que nos presentó el Ejecutivo, no se avanza en la universalidad. No hay solidaridad. Usted puso ahí recién en el listado que se iba al final financiamiento. Para mí es muy importante el financiamiento. No existe un sistema que proteja a las personas con un tope máximo anual de gasto. No se fortalece el sistema de salud público. No existe el fondo mancomunado, que también no habíamos hablado. Entonces hay una serie de cosas que la verdad que, ¿cómo vamos a tratar un proyecto que no cumple con lo que acordamos? Si el propio ministerio forma una comisión de asesores para que discutan el tema y no se toma en consideración lo que los asesores le dicen. Yo la verdad yo no tengo ningún problema en que conversemos, pero vayamos despejando estos puntos, vayamos aclarándolos. Punto por punto, qué sé yo. Yo sé que Marcelo tiene la mejor voluntad, yo tengo absolutamente, estoy de acuerdo, qué sé yo, que él, pero vayamos desmenuzando los temas para que hagamos de verdad una reforma que vaya a satisfacer la demanda de los chilenos. Si esto es una realidad que la gente necesita de verdad un tratamiento diferente en los temas de salud. Pero, senador, es justamente esa la propuesta, es un ordenamiento en temas generales, en que podamos ir clarificando, me parece partir por el plan de salud universal, porque justamente es el que nos permite articular ambos sistemas y clarificar cuánto... Es que sabe lo que pasa, Presidente, que a mí me llama la atención, Presidenta, que ¿para qué se formó la comisión de asesores si no se les escuchó? O sea, no se ha tomado en consideración en la indicación dispositiva del Ejecutivo. ¿Presidenta? Senadora Humbert. Presidenta, yo siento que estamos como discutiendo lo mismo sesión tras sesión y bastante como la generalidad. ¿ya? Y aquí hay opiniones distintas y
Yo entiendo que Marcelo considera que se recogió lo que dijeron los asesores, el senador Quintero con toda legitimidad puede tener una opinión distinta, pero yo lo que le pediría es que avancemos en los puntos específicos y que entonces cada uno pueda preguntar, porque la verdad es que es como, voy a hacer es como el día de la marmota esto, repetimos todas las veces lo mismo porque tenemos opiniones distintas y en la generalidad obviamente vamos a tener opiniones distintas, entonces yo lo que le pediría es que tal como usted planteó el panorama, ok, discutamos ahora punto 1, el plan de salud, perfecto. Marcelo nos dice, y el senador Quintero y el senador Girardi, que opinan totalmente distintos, dicen lo que a ellos no les parece, podemos irnos a las indicaciones y podemos ir discutiendo, pero discutamos un poco más en detalle, porque de otra manera nos quedamos todo el rato, o sea, todas las comisiones de salud son iguales. Cada uno plantea su posición, que esto no es lo que se prometió, nosotros decimos que sí es lo que se prometió, el senador Quintero y el senador Girardi dicen que esto está todo pésimo, nosotros decimos que se puede trabajar para mejorar, pero no llegamos a ningún... Entonces, yo lo que le pediría es, no repitamos siempre lo mismo, vayamos punto por punto, y ahí cada uno planteará lo que le parece que aquí está mal y cómo hay que arreglarlo, lo que le parece que está bien, pero punto por punto, no siempre la generalidad. Esa es mi petición, presidente. No, si está bien, yo estoy de acuerdo. Si yo lo que no quiero es que esto fracase, nada más que eso. Ya, pero avance. Es que para que no fracase, avance. Bueno, sí, por eso que dije, yo estoy dispuesto a escuchar a Marcelo, que sí yo, pero consensuemos algo de verdad. Ya, pero vamos paso por paso, porque si no, no vamos a poder. El plan de ordenamiento y de la conversación en esos términos que hemos hecho. Senador Girardi. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que una cosa son las diferencias. Yo considero que este es un proyecto que privatiza la salud. Es un proyecto que busca externalizar la salud y que constituye un gobierno corporativo privatizador, ¿no? Que está fuera del sistema, pero ya es una discusión de fondo. A mí lo que no me parece, porque considero que es un abuso, que cada vez se diga que aquí esto contó con la participación de nuestra opinión a través de nuestros asesores. ¿Cómo yo voy a ser parte de un proceso privatizador cuando toda mi vida parlamentaria la he dedicado a luchar contra estas privatizaciones? Finalmente este gobierno quiere privatizar la salud y yo he insistido, lo que intentó hacer la dictadura, lo que se intentó hacer durante muchos años, yo jamás voy a poder dar mi consentimiento a algo como esto. Entonces, que no se vuelva a decir, y eso yo lo pido, porque si no, me parece que hay un abuso, no se vuelva a decir que esto pudiera haber contado con nuestra aprobación. Yo no comparto ninguna de las propuestas, ninguna, y me parecen lamentables. Entonces, menos, me parece que aquí se pueda seguir insinuando que de alguna manera u otra, o yo o algún asesor que yo propuse puede haber sido cómplice de esto. Entonces, vamos a discutir, claro, en su mérito, por supuesto, y yo voy a votar en contra de todo lo que me parezca, no tengo ningún problema, esta es una discusión que lo tenemos que hacer además con un debate público, está bien, pero lo que no acepto yo es que se siga insistiendo en que aquí habría habido una comisión técnica, que se habrían recogido opiniones nuestras, de ninguna manera, jamás yo hubiera dado mi consentimiento a ser parte de una operación privatizadora como esta, nunca. Entonces, yo lo que pido, que nunca más se vuelva a señalar que aquí están recogidas las opiniones de asesores que podrían haber sido propuestos por nosotros, de ninguna manera. Además, yo les consulté a nuestros asesores y nada de lo que se propuso ahí o de la visión que nosotros representamos está incorporado aquí. Este es un proyecto neoliberal del gobierno y está bien, tienen derecho a hacerlo. Pero por favor, lo que yo pido, porque si no, ahí donde para mí se produce el conflicto, es que yo no soy parte de esto, no conocía esas indicaciones, jamás las hubiera aceptado, jamás las hubiera firmado, jamás las hubiera consentido. Entonces, me parece que eso es lo que a mí me importa, no me sumen a mí a algo que yo considero que es atentatorio contra el interés nacional, de ninguna manera. Esto es para favorecer el negocio de los privados, contra la salud. Entonces, a mí no me sumen a eso. Eso es lo que yo pido. O sea, aquí podemos tener diferencias de contenido, está bien, las discutiremos, pero no vuelvan a decir que nosotros fuimos parte de esta operación de privatización. Eso es lo que yo pido, nada más. Ni lo vuelva a repetir ningún senador, ni tampoco el gobierno que vuelva a decir que nosotros habríamos en alguna forma consentido o legitimado esta operación privatizadora. Eso, y yo estoy evidentemente... ¿Cómo empezar?
Sí, yo quiero clarificar algo. O sea, aquí todos los senadores y senadoras hablamos por nuestro voto, es ahí donde nos pronunciamos, es ese el proceso que estamos iniciando ahora en detalle. Podemos tener legítimas opiniones distintas y el gobierno tiene todo el derecho, ahora que vamos a entrar a la explicación en detalle, a decir del informe que elaboraron un equipo de técnicos, además muy respetados, qué es lo que se incorporó y qué no. ¿Ah? Pero yo creo que para la sana discusión en esto, permitamos que eso se exprese, ¿ya? Independiente de que cada uno puede tener su opinión respecto del proyecto, ¿ya? Entonces, yo le pediría a Marcelo que podamos empezar con el primer tema, que es el grueso, ¿no es cierto?, el Plan de Salud Universal, que tú ya has escuchado varias veces nuestras consultas, que puedas referirte a eso, y después podamos ir abordándolo más en detalle. Senadora. No, visión súper práctica, que nos indiquen también las indicaciones en el, o sea, dónde está en el texto el tema que vamos a discutir, cosa que podamos ir viendo realmente en detalle. Gracias, presidente, disculpe. Muchas gracias, presidenta. Primero saludarla a usted y a la senadora Fonver, al senador Quintero y al senador Girardi, al senador Chaguán, parece que ya no nos acompaña, y también por su intermedio a don Fernando y la señora Evelyn. Hola. Muy bien, yo tengo una presentación que la verdad no recoge todos los puntos respecto al plan de salud que usted pone en esa minuta que mostró recién, porque no la conocía previamente, pero tengo presentaciones de todos estos temas porque lo he abordado otras veces. Me gustaría entonces basarme en ella para que podamos ir discutiendo sobre los aspectos que dentro del proyecto se hablan del plan de salud. Entonces, comparto pantalla y vamos a ver aquí para poder entonces revisar lo que es el plan de salud. Lo primero, señalar cuáles son los fundamentos generales por los cuales se instala un plan de salud universal. ¿Por qué queremos avanzar, senadora y presidenta, en la instalación de un plan de salud universal, que es el corazón, diría yo, de esta reforma que hemos presentado? Lo primero es, en términos de la OMS, ya desde hace bastantes años atrás, se consensuó de que para poder lograr una cobertura universal en salud, había que avanzar en lo que se muestra ahí en ese cubo, digamos, que son las dimensiones a tener en cuenta para avanzar hacia una cobertura universal de salud. Y esas dimensiones tienen que ver con la población, es decir, quién está cubierto, cuáles son la cantidad de personas a las cuales vamos a ir agregando en términos de cobertura, después los servicios que van a estar cubiertos y luego qué tanto vamos a bonificar o qué tanto vamos a tener de gasto de bolsillo. Esas son las tres dimensiones: población a cubrir, servicios que vamos a cubrir y cuánto es copago, gasto de bolsillo o gasto beneficiario. Los países, dice la misma OMS, que para poder avanzar en esta cobertura hacia una cobertura universal de salud, tiene que ir tomando decisiones, ¿no? En términos de cuáles son cada una de estas dimensiones, hay que tomar decisiones. Lo primero, por ejemplo, la ampliación de servicios. Cuando uno lo ve claramente aquí en el GES, por ejemplo, el GES son servicios prioritarios que nuestra legislación tiene desde el año 2005. Y en ese sentido, cada cierta cantidad de años, 3 años, a veces un poco menos, se decide ampliar los servicios que están garantizados ahí. Bueno, se le da una prioridad. Esa es una decisión del Estado, es una decisión que cada gobierno va a ir tomando. Entonces, ¿qué servicio ampliar primero? Ahí es parte de las decisiones cruciales. ¿A quiénes incluir? Si vamos incluyendo a más personas o no dentro de esos servicios. ¿Quiénes incluir primero? Por ejemplo, nuevamente un ejemplo que tenemos en nuestra legislación dentro de las garantías GES está, por ejemplo, la cirugía de prótesis de cadera, en la cual el reemplazo de prótesis de cadera, en el cual, por ejemplo, tenemos ahí incluido a mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque decidimos incluirlos a ellos primero y bueno, después
alguien podrá decir, bueno, quiero incluir a menores de 65 años también. Pero eso es una decisión que deben ir tomando los gobiernos. Y por último, la reducción de los pagos directos de bolsillo. Cómo pasar del pago directo del bolsillo a lo que ellos llaman el prepago, que en el fondo es lo que está garantizado, dado ya sea una cotización o impuestos generales, independiente de lo que sea. Y para eso, también lo que ellos proponen es que hay que clasificar los servicios de una forma simple, en términos de su prioridad. Es decir, algún organismo dentro del Estado, cuando vamos hacia la cobertura universal, tenemos que ir tomando estas decisiones como Estado en cada una de esas dimensiones y además clasificar en forma sencilla los servicios en términos de prioridad, si tienen más prioridad, menos prioridad o una prioridad alta. ¿Por qué? Porque después a eso se dice, bueno, entonces si es una prioridad alta tenemos que cubrir a toda la población, tenemos que, por ejemplo, financiar un 100% y no tener copago, tenemos que, de alguna forma, cubrir todo el servicio. Entonces, dice la OMS de que nosotros debemos avanzar en una implementación exitosa de esta cobertura universal y para eso se requiere no solo el reforzamiento del primer nivel de atención, porque eso es algo que también lo explica la OMS, que la atención primaria es fundamental, sino que también la creación de un paquete de beneficios, ¿eh? Ya que con eso un paquete de beneficios va cumpliendo este rol fundamental que es el avance hacia un sistema eficiente, efectivo, de racionamiento de recursos establecido bajo criterios claros de priorización que determinan la entrega de los servicios de salud. Por lo tanto, definir paquetes o conjuntos garantizados de servicios que son progresivos para toda la población está ligado, de hecho, a estas dimensiones que acabo de mencionar atrás, de cantidad de servicios, de extensión de la población y de protección financiera. Y esos paquetes de beneficio se les llama un plan de salud, que en este caso es el Plan de Salud Universal. Es un paquete de beneficios que va avanzando en estas tres dimensiones para poder lograr cobertura universal. Eso es lo que inspira la instalación de un plan de salud universal. Ahora, respecto a instalar un plan de salud universal, quiero solo poner aquí dos temas que extraigo de distintos acuerdos de comisiones, porque está en muchos, está en los del año 2017 del CEP con la Escuela de Salud Pública, está en los del 2018 de la Comisión de la Escuela de Salud Pública de la Chile con el Colegio Médico, está en los acuerdos de las distintas comisiones que se formaron, la del CEP, que terminó el año pasado, la última del MinSal. Y solo en la última del MinSal es el informe final que ustedes lo tienen en las páginas web del FONASA y también del Ministerio de Salud y que está absolutamente todo, son más de 400 páginas donde están todos los diálogos que se produjeron con las distintas personas y ustedes pueden verificar ahí lo que hubo acuerdo, lo que no hubo acuerdo, y esto fue el acuerdo final, y en el acuerdo final firmado por todos los que estuvieron ahí, dice que el PSU, o Plan de Salud Universal, tiene por objeto lograr acceso y cobertura universal de salud a través de la inclusión de un conjunto priorizado de servicios de salud, que comprende acciones, dispositivos médicos, medicamentos y soluciones integrales de salud, que contendrán garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera determinadas de acuerdo a los medios, prioridad sanitaria, recursos disponibles, incluyendo la promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados de largo plazo. Vamos a ver más adelante que esta frase casi textual es parte de la indicación sustitutiva, por lo tanto recogía integralmente dentro de la indicación sustitutiva. Por otro lado, la Comisión de la Escuela de Salud Pública con el Colegio Médico, que tiene estas propuestas para una reforma integral del financiamiento de la salud en Chile, que hicieron en mayo del 2018, dicen ellos que hay 4 puntos fundamentales para avanzar. Los otros 3 que no lo transcribo acá tienen relación con temas que no son parte de una reforma FONASA, porque tienen que ver con otros temas como, por ejemplo, el tema de impuestos generales o qué hacer con el tema de las ISAPRES, si convertirlas en un segundo piso y el seguro único. Pero el punto 3 se refiere, sí,
al tema del Plan de Salud Universal, y ellos concuerdan, que dicen de que debe haber la creación de un plan de salud universal que cubra a todas y todos los afiliados del seguro, que tenga una cobertura integral de prestaciones, incluida la promoción, prevención, curación y rehabilitación. Si ustedes ven, es más o menos el mismo fraseo que estaba arriba, y que contemple de forma amplia las prestaciones de salud, excluyendo solo a aquellos que no tengan un resultado de eficacia demostrada y aquellos que no se consideran fundamentales para mejorar la salud, por ejemplo, las atenciones de medicina estética. Y este plan de salud universal va a dar mayor protección financiera con especial énfasis en la cobertura de medicamentos, incluirá plazos de atención y altos estándares de calidad. Yo creo que en eso, lo que estoy diciendo aquí detrás, Presidenta, es que hay un acuerdo transversal, que yo lo he visto en muchos lados técnicos, respecto a la instalación de un plan de salud universal, y que eso implica que es la herramienta que tienen los estados para poder avanzar en cobertura universal de salud, y por lo tanto, más pronto que tarde tenemos que instalarlo. Independiente de las otras reformas que queramos hacer más adelante, más pronto que tarde nos exigen los 15 millones de personas que tenemos en FONASA avanzar en esto y darle una respuesta. En ese sentido, el artículo 148, porque todo lo que tiene relación con el Plan de Salud Universal está en el artículo 148 con sus distintas letras, para que ustedes, senadoras y senadores, puedan irlo revisando. Ahí aparece la definición del Plan de Salud Universal, y en su concepto dice, me voy a permitir leer esto porque la verdad es que es relevante para efectos que ustedes vean que hemos recogido lo que ya expliqué. El Plan de Salud Universal, en adelante el plan, es un instrumento de la seguridad social en salud, que tiene como fin lograr una cobertura universal de salud, al cual tendrá acceso toda la población beneficiaria sin discriminación arbitraria alguna, conforme a las garantías que el plan determine. Su conformación estará sujeta a un proceso de formulación transparente, participativo y periódico, teniendo como base la evidencia científica, la equidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. El plan tiene como objeto lograr acceso y cobertura universal de salud a través de la inclusión de un conjunto priorizado y fundado técnicamente de servicios de salud. La palabra servicios de salud, Presidenta, quiero precisar, es una palabra que internacionalmente se usa para explicar todas las prestaciones, acciones, exámenes, procedimientos, etcétera, que se otorgan en salud. Por lo tanto, aquí nos tendemos a confundir porque servicios de salud para nosotros son las entidades que dirigen en la red de salud pública a los distintos establecimientos prestadores de salud. Pero servicio de salud se explica en este proyecto, en esta indicación sustitutiva, como el conjunto de prestaciones que aquí paso a identificar, que dice que comprende acciones, dispositivos médicos, medicamentos, alimentos de uso médico y soluciones integrales de salud. Para ello, contemplará acciones en torno a la promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados de largo plazo, considerando los aspectos biopsicosociales, que fue un tema que dentro de la discusión de la comisión del MinSal fue muy discutido y que muchos querían agregar y se agregó finalmente, los aspectos biopsicosociales y los objetivos sanitarios del país establecidos por el Ministerio de Salud, porque eso es otro tema importante. Es el Ministerio de Salud la entidad rectora de los objetivos sanitarios del país y la que debe fiscalizar todos estos objetivos. Serán materias del plan el establecer garantías de acceso, calidad, protección financiera y, cuando corresponda, oportunidad. ¿Por qué cuando corresponda? Que es una de las indicaciones que aparecen para eliminar el cuando corresponda. Es porque, por ejemplo, quizás hay algunas de estos tipos de prestaciones o servicios de salud que se incorporen, como es más claro, por ejemplo, en medicamentos, donde la garantía de oportunidad puede ser algo que no necesariamente pueda otorgarse, y por lo tanto ahí es donde dice cuando corresponda. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no es ni el FONASA ni una autoridad externa la que dice cuándo corresponde, sino que es las recomendaciones que entrega esta creación de una INETESA, que es como imagen y semejanza a lo que es el NICE en el sistema inglés, una entidad que hace evaluación de tecnología sanitaria y que también mira todos los protocolos que tienen que hacerse para la excelencia médica.
Oportunidad, por lo tanto, determinada de acuerdo a los medios, prioridades sanitarias, recursos disponibles y todos los estudios que se elaboren para tales efectos. Esta es la definición del Plan de Salud Universal. Ahora, ¿qué servicios se contemplan actualmente y cuáles se van a contemplar en el PSU, que es otro de los temas? Recordemos de que en la ley uno no puede hacer un listado exhaustivo, siento yo, y ustedes pueden tener una opinión distinta, muy importante por lo demás, respecto a que quieran incluir y que hacer el listado de servicios más exhaustivo posible, digamos. Pero siempre un listado muy exhaustivo atenta contra la posibilidad de inclusiones posteriores de otros tipos de servicios, porque especifica demasiado. Entonces hay que ver ahí un balance entre qué tanto incorporamos y qué tanto no incorporamos, como lo decimos. ¿Qué es lo que dice hoy día nuestro decreto Fuerza Ley 1? La ley actual dice en su artículo 138 que los beneficiarios tienen derecho a recibir el régimen general de garantía en salud. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en el artículo 138 nuevo, en la indicación sustitutiva, es modificando el régimen general de garantía en salud por el Plan de Salud Universal. Es decir, sustituimos el Plan de Salud, el régimen general por el Plan de Salud. Y ahí dice que en la ley actual, que se incluye en el régimen general el examen de medicina preventiva constituido por un plan periódico, etcétera, es más largo, pero en el fondo es todo lo que es atención primaria, la asistencia médica curativa, que incluye una consulta, exámenes, etcétera, y la atención odontológica. Y después en el 139 habla de la maternidad y el cuidado del recién nacido. Eso es todo lo que dice nuestro decreto ley hoy día, y a partir de eso se construye lo que tenemos, que es las prestaciones GES, las no GES, todo lo que es el plan de salud familiar, por ejemplo, se construye en un decreto supremo año a año, que es el decreto que le llamamos el decreto del per cápita. No está especificado en la ley, no hay nada respecto a eso, sino que hay simplemente un decreto supremo que año a año, y por lo tanto cada gobierno pudo haber cambiado, modificado, etcétera, y sin embargo no lo hacen, sino que van agregando nuevas cosas. El nuevo artículo 138, que define los servicios contenidos en el plan de salud, dice que va a contemplar, y ojo con esta palabra, dice a lo menos lo siguiente: el examen de medicina preventiva, servicios preventivos de bienestar y manejo de enfermedades crónicas. Es decir, ahí estamos tratando lo mismo que la letra A que tenemos hoy día, y por lo tanto la atención primaria está incluida, el plan de salud familiar está incluido. Los servicios hospitalarios, los servicios de urgencia, la maternidad y cuidado del recién nacido, que se refiere al artículo 139 de esta ley, que no la hemos modificado. Los medicamentos e insumos hospitalarios y medicamentos ambulatorios. Aquí estamos incorporando algo que es fundamental y que yo creo que es algo sentido por la población, la necesidad de incorporar medicamentos dentro del Plan de Salud Universal o dentro de las garantías que vamos a entregar. Los servicios y dispositivos de rehabilitación, los servicios de laboratorio de imagenología, los servicios ambulatorios, los servicios de cuidados paliativos, los servicios pediátricos, las garantías GES y todas las demás que se establezcan en leyes especiales, como por ejemplo es la ley del cáncer, como por ejemplo es la ley Rigarte-Soto, como por ejemplo es la ley del VIH o todas las otras que se establezcan en leyes especiales. Por lo tanto, es desde la perspectiva legal, es un artículo que entrega una cobertura al Plan de Salud Universal que es bastante más exhaustiva y bastante más completa que lo que tenemos hoy día como régimen general de garantía de salud. Nosotros dentro de FONASA entendemos el régimen general de garantía de salud hoy día como lo que llamamos la modalidad de atención institucional. No es exactamente lo mismo, pero eso es las prestaciones que están incluidas y ahí le llamamos modalidad de atención institucional. El Plan de Salud Universal entonces viene a reemplazar esa modalidad de atención institucional de esta forma e incluye todos estos servicios. Lo segundo es cómo vamos a priorizar este plan de salud. Hoy en día nosotros priorizamos a través de GES lo que los gobiernos deciden hacer cada 3 años. La ley Rigarte-Soto, lo mismo, lo que cada gobierno decide hacer cada 3 años. A través de un procedimiento donde ahí hay otras leyes especiales. Lo no GES no tiene ninguna prioridad. Lo no GES simplemente está.
está porque muchas veces parte con un programa piloto en algún lugar, en alguna institución, en un hospital, por ejemplo, y posteriormente se va ampliando eso y finalmente, bueno, toda la red lo puede otorgar. Ese tipo de cosas son como hemos trabajado el mundo de la priorización en nuestro sistema público. En el artículo 148K hablamos de la recomendación priorizada, de cómo vamos a priorizar. Y dice que los servicios descritos en el proceso de evaluación científica, que están tratados en el artículo anterior, serán analizados y priorizados sobre la base del valor científico, económico y social para que el tratamiento importe y constarán en un informe elaborado para estos efectos por el Consejo de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que el Consejo de Evaluación de Tecnología Sanitaria es el paso previo a la INETESA, que más adelante podemos tratar y que en el fondo lo que hace es confluir el actual Consejo GES con las comisiones de la ley Rigarte-Soto en un solo Consejo de Evaluación de Tecnología Sanitaria que van a hacer esta recomendación priorizada. Los servicios así determinados deberán clasificarse en 3 clases, siguiendo las recomendaciones de la OMS: prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud, por lo tanto es el Ministerio de Salud, determinará la forma en que se efectuará la priorización, así como las consecuencias de ella. Todos los servicios que estén incluidos dentro de las garantías explícitas en salud relativas al acceso, equidad, etc., la ley GES, así como aquellos que forman parte del plan de salud familiar otorgado a los establecimientos de atención primaria, serán considerados como de prioridad alta para estos efectos. Es decir, lo que estamos diciendo es que independiente que este Consejo de Evaluación de Tecnología Sanitaria, el día de mañana INETESA, diga, miren, estos servicios van a ser prioridad alta, estos medios, estos bajas, todas las garantías GES actuales y el plan de salud familiar son considerados desde la ley como prioridad alta, lo cual estamos diciendo, señores, aquí todo lo que es atención primaria, prevención y promoción es de alta prioridad, independiente de lo que quiera hacer cualquier gobierno el día de mañana. Por lo tanto, tenemos que darle énfasis a eso y aquí está priorizado ya en la ley. Por otro lado, otro de los temas importantes que ha surgido es respecto a la protección financiera que se les va a entregar dentro de este plan de salud universal, la nueva MAI, digamos, en la indicación sustitutiva. Hoy en día, esto se trata en el artículo 161 del DFL1 y dice que el Estado, a través de FONASA, contribuirá al financiamiento de las prestaciones médicas que se refiere a esta ley en un porcentaje del valor señalado en el arancel fijado en conformidad al artículo 159. Dicho porcentaje se determinará cada vez que así se requiera por los Ministerios de Salud y Hacienda. La primera cosa es que esto se hace todo el tiempo que se quiera y eso resulta que se hace en un decreto supremo que es el 1717, que por ejemplo fue el que modificamos para dar cobertura gratuita a todos los escolares que contrajeran o tuvieran gastos por COVID recientemente. Y dice que cubrirá el valor total de las prestaciones respecto a los grupos A y B, tienen gratuidad los grupos A y B, y no puede ser inferior al 75% respecto al grupo C, ni al 50% respecto al grupo D. Es decir, hoy día la ley lo único que garantiza es que el A y el B son gratis y que los grupos C podrían tener un copago de hasta 25%, hoy día tienen un copago del 20%, y el grupo D podrían tener del 10% el C, y el grupo D podría tener un copago del 50% y tienen 20%. ¿Dónde está establecido eso? En un decreto supremo. ¿Que se puede modificar? Sí, todos los años o en cualquier momento. Esa es toda la garantía que tienen los beneficiarios de FONASA hoy día bajo la ley. ¿Qué es lo que estamos reemplazando en ese sentido? Dice, artículo 161, los servicios contenidos en el Plan de Salud Universal, otorgados a través de la red de prestadores definidas por FONASA, y después podemos hablar de ese tema, tendrán una protección financiera no menor al 80%. Primera cosa, nadie tiene menos del 80%. Pero, tratándose de personas cuyo ingreso mensual no exceda el ingreso mínimo mensual aplicable a los trabajadores mayores de 18 años de edad, es decir, aquellos que son del grupo A o B, porque el grupo B está definido en el artículo anterior como aquellos cuyo ingreso mensual no exceda el ingreso mínimo mensual aplicable a los trabajadores. Así que los del grupo A o B
tendrán una protección financiera del 100%, gratis. Así como también las personas mayores de 60 años, que por otra ley, si ustedes recuerdan, fue establecido también la gratuidad. Por lo tanto, estamos manteniendo los beneficios para el grupo A y B y estamos manteniendo los beneficios para las personas mayores de 60 años. ¿Qué es lo que ocurre con el mundo del grupo C y D? Los grupos C y D están hoy día en la ley, como ustedes ven, con una cobertura del 75 o del 50% por la ley. Lo que estamos haciendo es subiendo todo eso a que no puede ser menor al 80%, estableciéndolo por ley. Por otro lado, lo que ocurre es que el grupo C va desde el ingreso mínimo hasta 420.000 pesos más o menos al día de hoy, porque es 1,25 sueldo mínimo, etcétera, ¿no? Y después el grupo D va desde los 420.000 pesos hasta los millones que sean. Es demasiado amplio ese rango y es posible que uno quisiera tener algo más progresivo, pero siempre cuidando de que nunca sea esa protección financiera menor al 80%. Ese es todo el espíritu, permitir que la ley pueda hacer algo distinto en términos de no quedarse con estos grupos así de fijo en términos de sus rentas, sino que hacer cosas más progresivas. Eso respecto al Plan de Salud Universal. Después viene un segundo inciso en este artículo 161 que dice, sin embargo, en la ley actual, por resolución conjunta de los Ministerios de Salud y Hacienda, podrán establecerse para los medicamentos, prótesis, atenciones odontológicas, porcentajes diferentes a los señalados en el inciso precedente. Respecto a las prestaciones que deriven de patología o estado de salud que se consideren catastróficos, dicha bonificación podrá ser superior a los indicados porcentajes. ¿Qué es lo que hemos reemplazado en la indicación sustitutiva respecto a eso? No obstante, por resolución conjunta de los Ministerios de Salud y Hacienda, podrán establecerse para los medicamentos, prótesis, atenciones odontológicas u otros servicios de atención en particular, incluidos en el plan, y que no sean de prioridad alta, primera cosa, coberturas, deducibles, copagos o coaseguros diferentes al señalado en el inciso precedente. En estos casos, la diferencia que resulta entre la cantidad que concurre FONASA y el valor del servicio será cubierta por el propio afiliado. ¿Por qué estamos incluyendo aquí no solo la rigidez de un porcentaje, sino que otro tipo de coberturas como deducibles, copagos, coaseguros? Porque, por ejemplo, si ustedes conocen las coberturas que se entregan en Medicare respecto a medicamentos, ahí se utilizan deducibles o copagos o coberturas distintas, coaseguros, etcétera. Es decir, allá tienen, por ejemplo, en medicamentos se dice, mira, aquí hay un listado de medicamentos y estos medicamentos, independiente del precio, usted paga 300 pesos por esta caja. Y da lo mismo, todo en este listado le cuesta lo mismo. Y eso no es un porcentaje del valor, que es una forma distinta de lograr mejores coberturas financieras. Entonces, aquí simplemente la ley dice que para efectos de estos medicamentos, prótesis y atenciones odontológicas, lo que estamos haciendo es permitiendo que pudiese alguien diseñar una cobertura distinta. Nada más que eso. No estamos entonces, por lo tanto, instalando nada distinto respecto a eso, solo de que dejamos de hacerlo como un porcentaje y permitimos también que fuera otras formas de cobertura más modernas para poder dar cobertura a ese tipo de situaciones que a veces dentro del Plan de Salud Universal no se van a poder dar un 100% o un 80% y que se busque una salida distinta. ¿Cómo se evalúan las distintas prestaciones para poder incluirlas? Hoy en día, recordemos de que el GES, por ejemplo, depende de la DIPLAS hoy en día, de que está en Salud Pública, la Subsecretaría de Salud Pública, donde funciona la Secretaría Técnica del GES y funciona el GES con todo un consejo y su forma de estructuración de priorización. En la Ricarte Soto pasa lo mismo, en la Subsecretaría de Salud Pública, en las comisiones de Ricarte Soto, y en lo que no es GES, la verdad es que no hay nada en la ley. En el fondo es el Ministerio de Salud, ¿no? En el Plan de Salud Familiar es el decreto supremo anual que yo les hablé hace un rato atrás, el que lo establece. No está establecido en la ley, en ningún lado. Solo habla de lo que hablamos hace un rato atrás, de la letra A de ese artículo. En la indicación sustitutiva,
está exhaustivamente tratado el cómo se va a hacer esta priorización y qué se debe cumplir. Y por eso dijimos que el establecimiento de un plan de salud universal debe ser a través de una fórmula que sea objetiva, pública, transparente, científica, tomando la situación biopsicosocial, etc. Primero, el artículo 158D habla sobre las competencias que tiene cada uno de los roles que están aquí. En el E, la determinación de los recursos disponibles, la evaluación científica de la evidencia, el INETESA, en el fondo, hoy día Consejo Técnico que va a priorizar, pero el día de mañana, como está en el artículo transitorio, la INETESA, el artículo 148F trata de eso, el objeto y ámbito de la evaluación científica en el G, el H, la entrega de información, cómo se va a entregar esta información y a quiénes, el I, el informe final de la evaluación científica, el J, los reglamentos, la letra K, la recomendación priorizada, la letra L, la evaluación del funcionamiento, la letra M, la definición de precio, la N, el informe, la N, la entrega de información, la O, el decreto supremo que conforma finalmente, que es un decreto supremo firmado por los Ministerios de Salud y Hacienda, que conforma el PCU, y el 148P habla de la vigencia. Y en términos de la vigencia, hoy en día, recordemos que GES y Ricarte Soto son cada 3 años. El plan de salud familiar es junto al presupuesto, se podría modificar todos los años. Y el no GES es en función de los recursos, finalmente. No hay nada escrito respecto a eso, tampoco hay un listado de prestaciones que uno pueda decir, estas son las incluidas. Lo único que hay es un arancel MAI, que es un arancel de copago, que no es el arancel de transferencia de precios a los hospitales, y que donde están incluidas una serie de prestaciones que son las que se incluyen en los NOGES. Lo que habla en la indicación sustitutiva es que la vigencia es de 3 años, pero se puede modificar anualmente. ¿Y quiénes lo pueden modificar? Bueno, la propia INETESA podría decir, o Salud Pública, lo dice más adelante en los reglamentos, que pueden llegar y decir en un minuto, bueno, esta tecnología, por ejemplo, ya que es obsoleta, es mejor reemplazarla, este medicamento, esta droga, hay que incorporarla, etcétera, y eso se puede modificar en cualquier momento dentro de los 3 años, pero a lo menos tiene que durar 3 años para darle una cierta continuidad al plan. Eso es lo que trata de decir con la vigencia de los 3 años. Así que no es algo que se vaya a disminuir en el tiempo, no es algo que nosotros queramos que se vaya modificando en ese sentido. No se ha hecho pudiendo hacerse hoy en día. Ningún gobierno ha tenido el espíritu de modificar cosas disminuyéndolas, sino que siempre gradualmente incrementándolas, y lo mismo entendemos nosotros que van a tener todos los gobiernos que puedan venir en adelante en nuestro país. En términos de roles, hay 3 roles detrás que son, yo los resumiría en estos 3 grandes temas, digamos. El Ministerio de Salud es el órgano rector. Le corresponde formular, fijar y controlar las políticas de salud. En tal sentido, le corresponde la formulación, control y evaluación de planes y programas generales en materia de salud y la definición de los objetivos sanitarios nacionales. Es decir, el rol así por excelencia del Ministerio de Salud es el diseño. Los servicios de salud son los organismos que coordinadamente tendrán a su cargo la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial correspondiente para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas. Es decir, son los prestadores por excelencia, ellos ejecutan. Y FONASA es el órgano encargado de asegurar el otorgamiento del Plan de Salud Universal al que tienen derechos los beneficiarios. Es decir, garantiza, asegura y tiene también la función de compra. Y eso es un tema que no lo vi en el listado, Presidenta, que usted mostró al principio, pero que creo que es importante porque hay varias indicaciones que se refieren a él. Y el único fin detrás, y hay mucho consenso también en esto, es que debiéramos tender a que sea el asegurador el que tenga el aglutinamiento de la función de compra. Y eso, repito, está señalado por distintas entidades, en distintos tipos de comisiones, etcétera, y hay mucho de eso. Porque, por ejemplo, uno de los temas que hemos tratado muchas veces aquí mismo tiene que ver con el tema de las sociedades médicas y la posibilidad de que cada director de hospital, por ejemplo, pueda comprar a sociedades médicas
Y nosotros lo que queremos, el espíritu de lo que está aquí, es que ese rol de compra, de negociación, esté concentrado en FONASA y no esté concentrado ya para no producir problemas y para evitar sobreprecios. Lo mismo con respecto al DFL 36, ese es el espíritu. Muy bien, hay indicaciones que quieren que eso no se elimine, pero ese es el espíritu para que todos lo tengamos claro. En términos del plan inicial. Marcelo. Sí, con esto estoy terminando, sí, Presidenta. Sí, es que estamos, claro, sobre la hora, estamos un poco complicados algunas veces. Este es el último, Presidenta. Y continuamos la próxima. Claro, con todas las dudas que ha generado tu detallada presentación. Muy bien. Lo último, el plan inicial. Hoy día tenemos la MAI, lo reemplazamos por el Plan de Salud Universal. Y en el artículo 7 transitorio decimos de que dentro del plazo de 3 meses contado desde la publicación de la presente ley, se debe dictar uno o más decretos supremos. Y en el punto 1 dice el proceso de transición desde la modalidad de atención institucional a la implementación del Plan de Salud Universal. En tanto no se reemplace la modalidad de atención institucional por el Plan de Salud Universal, los Ministerios de Salud y Hacienda, a proposición de FONASA, aprobarán por resolución el arancel de dicha modalidad, el arancel de la modalidad de atención institucional, que hoy día es así como se hace, digamos. Entonces, lo que está diciendo en el transitorio es, miren, puede ser de que apenas parta, los primeros 3 meses no se pueda llegar a un plan de salud universal bien elaborado, detallado, etcétera. Se partirá con algo, pero no se va a perder nada respecto a la MAI, porque lo que no esté considerado en el Plan de Salud Universal seguirá estando como MAI. Y el proceso de transición, en todo caso, dice, no puede exceder de 5 años. Eso es lo que habla respecto al plan inicial. Con eso era, y como lo prometí la última Presidenta, gracias por la paciencia. No, al contrario, gracias a ti, Marcelo. Creo que hay hartas cosas que son bien clarificadoras. Yo por lo menos tengo varias dudas, me imagino que los colegas igual, entonces sugiero que partamos con eso, con las preguntas, que tú nos puedas enviar esta presentación a todos y con eso continuamos cuando retomemos la próxima sesión la tramitación de este proyecto. Lo que le quería pedir a los colegas además es que si hay otros temas a la tabla que yo propuse, que lo puedan hacer llegar a la Secretaría para complementarlo, es básicamente una pauta para ordenar nuestra conversación y nuestra discusión. ¿Esto lo va a mandar Presidenta Marcelo o lo va a mandar la Secretaría esta presentación? La Secretaría, como siempre, Marcelo se lo deja a la Secretaría y la Secretaría no lo reparte, y lo que yo pediría más, Fernando, es que la puedan subir a la web, porque así lo hemos estado haciendo con todos los materiales de este proyecto que genera mucho interés. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos y nos vemos en la tarde. Recording stopped. ¿En la tarde?